Bien, entonces la actividad 6, ¿de qué se va a tratar? Para la actividad 6, si la revisan, viene la hoja de datos 6 y en la actividad 6 les dice, bueno, primero tienen que ponerme la descripción de lo que están haciendo, tienen que llenar eso, me van a hacer un diagrama esquemático, ahorita les explico de qué. Y las especificaciones es que el circuito que van a diseñar se alimenta con una señal cuadrada de 5 volts de amplitud y 1 kHz de frecuencia. ¿Qué van a hacer? Van a diseñar un circuito RLC en serie, ¿sí? El que vimos en la clase antepasada. Y aquí otra vez se me olvidó. Con una frecuencia de 10 kHz. Aquí la frecuencia es 10 kHz. Apunten por ahí que esta frecuencia es de 10 kHz. O sea, la omega sub 0 va a ser 10 kHz. Bueno, la frecuencia de corte. O la frecuencia de oscilación. No omega. Omega es en Nepers. Y ya que lo diseñen, van a añadir los esquemáticos del circuito a la sección de diagramas esquemáticos. Van a obtener la función de transferencia del circuito, asumiendo que la salida va a ser en paralelo con el inductor y el capacitor. Y van a graficar la respuesta del circuito ante un escalón utilizando MATLAB. Van a implementar el circuito en el simulador eléctrico y van a medirme la respuesta del circuito cuando está críticamente amortiguada, subamortiguada y sobreamortiguada. Entonces, vamos a ver, ¿qué es lo que tienen que hacer para la actividad 6? Para la actividad 6, pues tienen... Este es en paralelo. Tienen que hacer un circuito RLC. Tienen que hacer un circuito RLC. Que pues es este circuito. Entonces van a diseñar un circuito RLC. Para los circuitos RLC en serie, ¿qué fue lo que dijimos? Dijimos que para estos circuitos tenemos varios parámetros y ya no tenemos tau. Habíamos dicho que tenemos el valor de alfa y alfa vale ¿cuánto? Revisen sus apuntes. 1/2 RC. No, ese es para el paralelo. Este es serie. R sobre 2L. R sobre 2L. Tengan cuidado con eso porque no son los mismos circuitos. R sobre 2L. Y aparte, teníamos la frecuencia de oscilación, que esta sí es la misma para todos. Omega sub 0, ¿cómo la calculábamos? Para el caso de la práctica va a ser 10K, A ¿no? ver, permítanme tantito. Ok. Bueno. Bien, doctor. Bien. Tengo entonces que la frecuencia de oscilación de todos los circuitos RLC, independientemente son serie, paralelo o combinaciones, es 1 sobre la raíz cuadrada de L por C. Ahora, con estos datos yo puedo empezar a obtener al menos los componentes de mi sistema. Yo ya sé que quiero que mi frecuencia de corte, y esto es lo que les dije ahorita, anótenlo, la frecuencia de corte yo quiero que sea de 10 kHz. Quiero que esa sea mi frecuencia de corte o mi frecuencia de oscilación. Sí, es lo mismo. La frecuencia sub 0. Y si esta es mi frecuencia de oscilación, entonces tengo que encontrar
la frecuencia de oscilación, pero en Nepers o en radianes por segundo. ¿Y cómo la encuentro? Pues esto es 2 por pi por la frecuencia de oscilación en Hertz. ¿Esto cuánto va a ser? Pues esto va a ser 2 por pi por 10 kilohertz. ¿Y esto cuánto les da? 62.831. 62.831 Nepers. Ok. Entonces ahí ya tenemos omega sub 0. Ahora, con el valor de omega sub 0 ya puedo empezar a encontrar componentes, pero el problema es que tengo tres incógnitas. Tengo R, L y C como incógnitas. Para empezar a diseñar el circuito, lo voy a diseñar siempre, sin importar si son filtros o nada más es un circuito de RLC, lo voy a diseñar asumiendo que estamos en amortiguación crítica. Y para amortiguación crítica dijimos que el alfa o el factor de amortiguación tiene que ser igual a omega sub 0. Entonces, ya tengo ahí otra ecuación. Pregunta, ¿a cuál componente le van a dar valor? A la bobina. Ok, si es a la bobina, ¿de qué valor va a quedar esa bobina entonces? Cojan un valor. De 10 milis. 10 milihenries. Entonces, le vamos a dar a la bobina un valor de 10 milihenries. Bien. Si ya tengo el valor de la bobina, entonces ahora tengo que, lo que es más fácil de encontrar ahorita es bueno, de hecho son iguales de fáciles. ¿Qué quieren encontrar? ¿El capacitor o la resistencia? La resistencia. Ok. Entonces, si voy a irme por la resistencia, voy a utilizar mi ecuación de que alfa es igual a omega sub 0 y alfa entonces va a ser igual otra vez a, nada más voy a repetir la ecuación aquí, R sobre 2L, y esto ya sabemos que es igual a 62.831. Entonces, ¿de qué valor es la resistencia? ¿Cómo calculo el valor de la resistencia? Sería el valor de alfa por 2 veces la bobina. Ujú. Sería, la resistencia es alfa por 2L. ¿Sí? ¿Y a qué es igual esto? Pues va a ser igual a 62.831 que multiplica a 2 que multiplica a 10 milihenries. ¿Cuánto les da eso? 1256.62. ¿1256? Sí. 1256 punto y algo, pero pues yo lo voy a redondear a 1.25 kilo ohms. Entonces, el valor de mi resistencia, porque de todos modos no son exactas, entonces con una aproximación tengo. En cualquier caso, la tengo que ajustar manualmente. Vamos a dejarla en 1.25K. ¿Sí? Vamos a ser exactos, 1.256K. Ahí está. Este es el valor de mi resistencia. ¿Qué me falta encontrar? El capacitor El capacitor. Muy bien, entonces, el valor del capacitor, ¿cómo lo encuentro? Y esto ya lo habíamos hecho. es igual a 1 sobre la bobina por la frecuencia por W. 1 sobre... No, pero no es la La, frecuencia. O sea, sí es la frecuencia, pero no es así. ok, O sea, la bobina, pero ¿por cuánto?
Por 6.831 sería W sub cero. ¿Cómo se llamaba esa, profe? La W sub La cero. frecuencia de oscilación. Frecuencia de oscilación, Pero no es gracias. la frecuencia de oscilación tal cual. Revisen sus apuntes. Al cuadrado, La frecuencia de oscilación al cuadrado. para Es quitar la omega sub raíz. 0 al cuadrado. Entonces, esto pues va a ser igual a 1 sobre L, que son 10 milihenries, que multiplica a 62.831 al cuadrado. ¿Esto cuánto les da? ¿25 picos? 25 picofaradios. Ok. Ujú. 25 picofaradios. Bien. Entonces, si este es el valor de mi capacitor, listo. Ya tenemos los componentes calculados. ¿Qué sigue? Una vez que ya tengo mis componentes, pues me dice la actividad. Me dice la actividad. Vamos a diseñar el circuito. Ya lo diseñamos, ¿sí? El potenciómetro, pues obviamente no. Vamos a añadir el esquemático aquí en la parte de esquemáticos, ¿sí? Lo vamos a añadir ahí. ¿Cuál es el esquemático? Pues es este esquemático, ¿sí? Nada más con los valores. Y el punto 3 es obtener la función de transferencia para el circuito, asumiendo que la salida va a ser en paralelo con el inductor y el capacitor. Es decir, voy a asumir que la salida del circuito es aquí. ¿Sí? Aquí está mi voltaje de salida. ¿Sí? Lo voy a hacer de una vez en LTSpice para irlo avanzando. Bien, entonces pues voy a hacer mi circuito y voy a llamar la fuente de voltaje, voy a llamar la resistencia y mi salida va a estar en paralelo con la bobina y con el capacitor. Y pues añado nada más tierra aquí, tierra acá y vamos a conectar. Bien, voy a darle los valores de una vez a los componentes. La resistencia es de 1.256K, 1.256K. La bobina es de 10.000, ese es el valor que escogieron, y el capacitor es de 25 picofaradios. Profe, no estoy seguro si eran picos, era a la -9. No recuerdo si era pico o nano. No, a las -9 son nanos. Ok, era la -9. Si es a la -9, entonces son nanos. Estos son 25 nanofaradios. Entonces, estos son 25 nanos. Ok. Y entonces mi salida va a estar aquí. Y mi entrada va a estar acá. Ahí. Listo. Entonces, esta es mi salida, el paralelo de la bobina y el capacitor. Ahora, pregunta para ustedes. ¿Sí? ¿Cómo va a quedar la función de transferencia si la salida está en paralelo con la bobina y el capacitor? ¿Sí? ¿Cómo va a quedar esa función de transferencia?
El voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Acuérdense que ya habíamos hecho varias funciones de transferencia. Y en las funciones de transferencia lo que habíamos encontrado es que sí, la función de transferencia es voltaje de salida sobre voltaje de entrada, pero la función de transferencia también la podía expresar yo, o sea, ahorita sí, es el voltaje de salida entre el voltaje de entrada. Pero habíamos visto también nosotros que ya al momento de resolver esto, cuando se eliminaban, como dejábamos el voltaje de salida en términos del voltaje de entrada, se eliminaba. Y para un circuito con estas características, o bueno, de hecho en general un circuito, mi función de transferencia va a ser la impedancia de salida entre la impedancia de entrada, o perdón, la impedancia total. ¿Sí? Es lo que la impedancia que yo tenga acá, o sea, el arreglo de reactancias entre la reactancia total del circuito. Ahora, para este circuito, ¿cuál es la impedancia de salida? La impedancia de salida, ¿quién la forma? La resistencia, el inductor y el capacitor. No. ¿Quién forma la impedancia de salida? La resistencia, ¿no? No. ¿Quién forma la impedancia de salida? El inductor y el capacitor. La bobina y el capacitor. La salida está en paralelo con el inductor y el capacitor. Entonces, la impedancia de salida o la resistencia de salida es la reactancia que tenga la bobina más la reactancia del capacitor. ¿Sí? O sea, para ver la impedancia de salida es lo que está en paralelo con la salida. Ahí está. Entonces, ya tengo ahí mi término de impedancia de salida. Ahora, la impedancia total, ¿quién la forma? La suma de todas las reactancias. Como están en serie, pues es la suma de las reactancias XR más XL más XC. ¿Todo claro hasta ahí? Sí. Bien. Entonces, mi función de transferencia va a quedar de la siguiente forma. Si es impedancia de salida entre impedancia de entrada, pues la impedancia de salida ya dijimos que son estas dos. Y perdón, no de entrada, impedancia total. Y la impedancia total, pues van a ser estas de aquí. Entonces, esa es mi función de transferencia. Es lo mismo que si hiciera el voltaje de salida, si lo expresara como un divisor de tensión, a lo que voy a llegar es a esto. Y pues ya nada más hago los reemplazos, ¿sí? XL, ¿cómo calculo XL? Es el 1 S por L. sobre SL. No, S por L, ¿no? S por L. Más, ¿cómo calculo XC? 1 1 sobre sobre SC. 1 sobre SC. Y pues esto va a quedar sobre, ¿cómo calculo XR? R. R más las otras. Y ya, ahí está. Sí, esa es mi función de transferencia ya expandida. Y podría dejar la función de transferencia así, pero quiero dejarla en términos de alfa y de omega. Sí, voy a dejarla en términos de alfa y de omega. Si quiero dejarla en términos de alfa y de omega, entonces, ¿cómo va a quedar? ¿Cómo es alfa? ¿Qué es alfa?
R sobre 2L. R sobre 2L. Entonces, igual que las otras veces que hicimos los cálculos, para facilitarnos las cosas, la vamos a dejar en términos de 2 alfa. ¿Cuánto es 2 alfa? Es R entre L. R entre L. Entonces, ¿cuál de estos términos es más fácil de convertir en alfa? La R. ¿Qué tendría que hacer para convertirla en alfa? Multiplicarlo por 1 sobre L. Multiplicar todo por 1 sobre L. Entonces, si se fijan, si multiplico todo por 1 sobre L, también ya me va a quedar en términos de omega, porque aquí voy a tener esta L, se va a ir con la L que esté dividiendo, y este 1 sobre SC se va a convertir en 1 sobre SL. Pero, importante, me chocan las S dividiendo, entonces aquí voy a ir poniendo lo que llevo. Ya dijimos entonces que vamos a multiplicar esto por el neutro multiplicativo para simplificar o para dejarlo en términos de alfa y de omega. Entonces dijimos que lo íbamos a multiplicar por 1 sobre L que divide a 1 sobre L. Y eso ya me lo iba a dejar en términos de alfa y de omega. Pero aparte tengo S dividiendo, no quiero S dividiendo. ¿Cómo quito las S dividiendo? Lo multiplicamos por S. Multiplicamos por S, entonces esto se va a convertir en S sobre L, S sobre L. Ahí está. ¿Se entiende? Sí. Bien, entonces si multiplico primero SL por S sobre L, ¿qué me queda? S cuadrada. Me va a quedar S cuadrada más 1 sobre SC por S sobre L, ¿qué me da? S por omega al cuadrado. No. 1 sobre SC por S sobre L, ¿qué me da? Ah, solamente es omega al cuadrado. Omega cuadrada, nada más. Omega sub 0 al cuadrado. Y abajo, si multiplico R por S sobre L, ¿qué me da? 2 alfa ¿Qué más? No me da nada más 2 alfa. por S. 2 alfa Sí. por S. Más S por S sobre L, ¿qué me da? S cuadrada. S cuadrada. Más 1 sobre SC por S sobre L, ¿qué me da? Omega al cuadrado. Omega sub 0 al cuadrado. Y pues ya nada más voy a ordenar los términos. Voy a dejar la S mayor a la izquierda. Entonces esto va a quedar así. Y ya. Esa es mi función de transferencia. ¿Sí? Esa es mi función de transferencia. Entonces ya hicimos el paso 3. Ya encontramos la función de transferencia. ¿Sí? Ahora sigue el paso 4, que es graficarla en MATLAB. ¿Cómo la vamos a graficar? Pues mando llamar MATLAB Octave. Y ya aquí pues, vamos a irnos al script 2. ¿Sí? Vamos a reutilizar el script 2. Y este ya lo hayamos adecuado. Y pues ya nada más pongo los valores de mis elementos. La resistencia me había quedado de 1.256K. Entonces le voy a poner la resistencia de 1.256 por E a la 3. La bobina me quedó de 10 milihenries, entonces 10 por E a la menos 3. Y el capacitor me quedó de 25 nanos, entonces este va a quedar de 25 por E a la menos 9. Listo. Y pues ya tengo los términos, ya tengo que alfa,
habíamos dejado la alfa para el filtro, entonces hay que corregir alfa. Alfa para un circuito en serie es R sobre 2L. Ahí está. Y omega, pues esa va a ser siempre la misma, 1 sobre la raíz cuadrada de L por C. Corregimos numerador y denominador. El numerador antes era omega cuadrada y ahora tenemos en el numerador S cuadrada más omega sub 0 al cuadrado. Entonces empezamos de la S mayor. ¿Cuánto es el factor que multiplica a S cuadrada? ¿Cuál es su escala? 1. 1. Entonces vamos a poner eso acá. Va a quedar 1, coma. ¿De S cuadrada qué sigue? ¿Cuál es la S que sigue? ¿Es a la 1? ¿Hay S a la 1? No. No. No, entonces respetamos su espacio y queda 0, coma. Y finalmente, omega sub 0 está multiplicando a S a la 0. Entonces pues ponemos omega al cuadrado y ahí está. Listo. Y abajo el denominador, la ventaja de dejar las funciones de transferencia en términos de alfa y omega es que siempre me va a quedar el mismo denominador. Me va a quedar S cuadrada más 2 alfa S más omega sub 0 al cuadrado. El denominador se queda igual, lo único que cambia es el numerador. Y ya, ahí está. La función se queda igual, la respuesta se queda igual. Corro el script y ahí está. Esta es mi respuesta al escalón para este circuito. ¿Sí? Esta es mi respuesta al escalón. Entonces, ya hicimos el paso 4. Añada la gráfica a las hojas de datos. Esa gráfica, resultados de la simulación, aquí. Resultados de simulación en MATLAB, aquí va esa gráfica. ¿Sí? Luego, paso 5, implemente los circuitos en un simulador eléctrico y grafique las señales de entrada y de salida. Añada las gráficas a la hoja de datos en la sección de resultados. Aquí vamos a mezclar esto con lo que teníamos que hacer. O sea, este es el último paso que involucra, o sea, que no involucra el proto. El paso 6 en adelante involucra el proto, pero vamos a tomar el paso 9 y lo vamos a mezclar con el paso 5. Es decir, vamos a graficar en simulador. Ese es el paso 5. Entonces me vengo acá a mi simulador y vamos a graficar. Voy a graficar. Me había faltado configurar la fuente. Avanzado, fuente de pulsos, voltaje inicial 0, voltaje encendido 5, sin retraso, tiempo de subida, vamos a ponerle 10 nanos siempre, tiempo de bajada 10 nanos. Tiempo encendido, esta es una fuente de 1 kHz, dice en la hoja de datos. Entonces, si es una fuente de 1 kHz, tiene un periodo de 1 milisegundo. Si tiene un periodo de 1 milisegundo, vamos a definir un ciclo de trabajo del 50%. Entonces, la mitad de ese milisegundo está en 1, la mitad de ese milisegundo está en bajo. ¿Cuánto es la mitad de 1 milisegundo? 0.5 milis. Y el periodo de 1 mili. Y listo, ahí está mi fuente de pulsos. Ahora sí, vamos a hacer la simulación. Voy a hacer el análisis transitorio. Tiempo de paro, vamos a ponerle 1 mili. Quiero ver nada más un ciclo de la fuente. Empezamos a guardar datos en 0 y para que se vea suavecita la gráfica, la voy a dejar de 100 nanos. El paso. Y graficamos voltaje de entrada, ahí está mi pulso cuadrado, contra voltaje de salida. Y aquí está. Esto de aquí, esto de la izquierda, es lo que estoy viendo en MATLAB aquí. ¿Sí? Ahí están mis gráficas. Listo, entonces hay que añadir esta gráfica a la hoja de datos. Hay que añadir esta aquí, en donde dice resultados de la simulación, es la primera imagen que me van a poner. Pero, añadiendo el paso 9, el paso 8 y 9, ahora me la van a sobreamortiguar y me la van a subamortiguar. ¿Cómo le hacemos para un circuito de RLC serie? ¿Cómo le hacemos para sobreamortiguarla? Nuestro alfa tiene que ser más pequeño que nuestro omega. No, revisen sus apuntes. Eso es para, revisen los apuntes. El alfa, ¿qué ¿Cuál tiene dijo? que ser? Sobreamortiguar. Sobreamortiguar. Alfa es mayor que omega.
alfa es mayor que omega. Entonces, ¿quién controla alfa en esta configuración? La resistencia. La resistencia. La Entonces, si la resistencia controla alfa y quiero que alfa sea más grande, ¿qué le hago a la resistencia? Le aumenta. La aumento, entonces la voy a subir 10 veces. De 1.256K la voy a subir a 12.56K. Corro otra vez la simulación y ahí está sobreamortiguada. Esta gráfica me la ponen debajo de la otra, ¿sí? Acá en la simulación. Aquí crítica, acá sobre. Y finalmente sub. Si quiero subamortiguarla, ¿cómo tiene que ser la alfa en el serie? Menor. Menor. Entonces, ¿quién controla la alfa? La resistencia. En esta configuración la resistencia. Entonces, tenía 1.256K, la voy a dejar de 0.1256K. Entonces, listo. Y la voy a correr y ahí está subamortiguada. Igual, esta gráfica acá. ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, ese es el procedimiento para hacer la simulación. Sí, bueno, para hacer toda la actividad. ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay preguntas, pues esa es la actividad. Restricciones, ya no pueden utilizar la bobina de 10.000 y ya la usé yo para el ejemplo. Entonces, tienen que usar componentes de otros valores. Ya no pueden usar esta bobina. Pregunta, profe, los componentes, bueno, la bobina y todo eso tiene que ser de valores reales, ¿verdad? La bobina y el capacitor, sí, o sea, al que le den valor, tiene que tener un valor real comercial. Ya el Ujú. otro lo pueden armar con diferentes combinaciones de series y paralelos, pero al que le den valor debe de tener un valor comercial. Ok, gracias. Por nada. ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no hay más preguntas, esa es la actividad 6. Entonces ya tienen la actividad 5, esta es la actividad 6, empiecen a trabajar. ¿Sí? Esta actividad la reviso el martes de la siguiente semana. Si no hay preguntas, entonces sería todo. Nos vemos el martes para revisar la actividad y tengan buena tarde. Igualmente, profe. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.